Cuba está viviendo una de sus peores crisis en los 70 años que lleva de gobierno comunista. La caída de la URSS en los años 90 desembocó en el Período Especial y la caída de Nicolás Maduro, junto con la presión de los Estados Unidos, están provocando otra crisis igual o incluso peor. Las importaciones de combustible han caído más de un 90%. Los apagones duran más de 24 horas y desde la crisis del COVID, más del 10% de los cubanos han abandonado la isla. Y eso en Cuba no es nada sencillo. La situación es tan crítica que el régimen acaba de hacer una declaración histórica. Cuba se abre al capitalismo y aprueba su mayor reforma en décadas. Banca privada, mercado de cambios y fin de los subsidios. El gobierno de La Habana anuncia la liquidación de las empresas públicas que no soporten la devaluación y entierra el igualitarismo. Cuba abandona el socialismo. Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz, el presidente y el primer ministro de Cuba, presentaron en el Palacio de Convenciones un informe demoledor sobre la situación del modelo socialista. Todo esto ante la atenta mirada por videoconferencia de Raúl Castro, el mayor símbolo viviente de la fracasada revolución comunista. El informe tiene 126 puntos divididos en 23 ejes, pero el mensaje principal está muy claro. Cuba tiene que abrirse al mundo y a la actividad privada. Con este informe histórico ratificado por el Parlamento, Díaz-Canel deja claro que la perla del Caribe seguirá siendo un país socialista, pero solo en el nombre. Vamos, al más puro estilo de China. Pretende abolir el monopolio del Estado en la banca, privatizar empresas públicas e incluso permitir que el capital extranjero se haga con ellas. También pretenden eliminar la famosa libreta de abastecimiento. Sobre el papel, esta libreta era algo así como una renta básica universal, una cesta de la compra raquítica que todo el mundo recibía por el mero hecho de existir. En la práctica hablamos de una cartilla de racionamiento al más puro estilo de la Europa de la posguerra, tan insuficiente que según el Food Monitor Program, 1 de cada 3 cubanos invierte 10 horas al día tan solo en buscar comida. Todos hablamos de que hay que mantener la justicia social, pero lo primero que hay que hacer es producir. Al cubano que vive en el extranjero y que desea invertir, donar, importar tecnología, abrir un mercado o construir un proyecto en su patria, le ofreceremos un marco claro, estable y respetuoso. Parece una cita de Javier Milei, pero no, son las palabras del primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Incluso ha admitido que no hay más remedio que devaluar la moneda y que muchas empresas pueden quebrar, pero que no hay más remedio. No hay plata en toda regla. Ahora bien, esperad un momento. La mitad del PIB cubano no depende del Parlamento, sino de Gaesa, una empresa directamente controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El turismo, el combustible, las remesas extranjeras, los sectores más lucrativos del país dependen del brazo armado del gobierno, y no está claro que vaya a querer cooperar en las privatizaciones. Además, esta no sería la primera vez que Cuba anuncia grandes reformas capitalistas para luego quedarse en la nada. Así pues, en este vídeo vamos a ver qué propuestas hay sobre la mesa, si realmente estamos ante un punto y aparte, o si estas reformas fracasarán igual que todas las anteriores. ¿Qué? ¿Estáis preparados? Pues empecemos. Pues en este vídeo os lo contamos, pero antes quiero hablarte de un producto que no solo es increíble y súper necesario, sino que es gratuito. Proton Drive. Proton Drive es el templo de la seguridad online para los archivos en la nube. En Proton Drive todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo, es decir, que ni gobiernos ni compañías de terceros que usan tus datos ni el propio Proton puede acceder a tu información. Y esto ya no es solo una cuestión de no querer que una compañía vea mis datos, es que si por ejemplo hubiera una brecha de seguridad en el servicio, como cuando hackers piratean servicios informáticos, con el cifrado de Proton, ni siquiera el cibercriminal podría acceder a mi información. Lo bueno es que Proton también es útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables, algo que es bastante útil si por ejemplo trabajas con archivos confidenciales. Pero no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, documentos o incluso los recuerdos familiares que quieras proteger. Y de nuevo, todo esto lo puedes tener gratis, incluyendo también Proton Mail, el servicio de correo electrónico con cifrado de extremo a extremo que te protege del phishing, te filtra emails publicitarios y también te permite crear correos alias para registrarte en lugares no demasiado fiables sin tener que dar tu dirección de correo real. Solo pagas si quieres adquirir un plan más avanzado que, por ejemplo, te dé más almacenamiento. Así que no hace falta gastarte dinero, puedes proteger y trabajar de forma segura con tus archivos en la nube e email ya mismo y sin coste con el link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a Proton por ser el jefe de seguridad de la Visual Factory.
Como decíamos, lo que ha ocurrido en los últimos días es algo histórico, o lo será si se termina llevando a la práctica. Por suerte, esta vez hay una diferencia clave con otras reformas. Veréis, después de la caída de la URSS y la crisis del periodo especial, Raúl Castro dijo aquello de que la realidad nos obliga a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Una frase que Díaz-Canel ha reutilizado para justificar este paquete de reformas. Pero para Castro el problema no era el socialismo, eran los Estados Unidos de América. Hoy el mensaje es muy distinto. A pesar del bloqueo a las importaciones de combustible, el informe es tajante. El principal problema de Cuba es su modelo económico. En su discurso, Díaz-Canel ha cargado contra pilares básicos del modelo, como los controles de precios, diciendo explícitamente que han fracasado en su objetivo y lo único que han conseguido es crear escasez. Y es que, amigos, después de casi 70 años, el régimen castrista se ha dado de bruces con la realidad. El PIB per cápita lleva prácticamente estancado desde el inicio de la revolución y durante décadas solo crecía un poco gracias a la ayuda soviética. Ni siquiera los defensores del régimen más fanáticos pueden ver estos datos y echarle la culpa de todo a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué medidas concretas se han puesto sobre la mesa para cambiar esta situación? Como os decíamos, la lista es muy larga, pero si os parece, vamos a empezar por lo más básico, que lamentablemente en Cuba es conseguir comida. China, Corea del Sur, Taiwán, casi todos los dragones asiáticos tienen algo en común. Empezaron su giro al capitalismo en el campo. Sí. Ya sé que cuando pensamos en la China capitalista, a todos se nos viene a la cabeza ciudades ultrafuturistas como Chongqing, pero las reformas rurales, aunque no nos han dejado postales tan impresionantes, tuvieron un impacto muchísimo mayor en la economía y fueron la auténtica clave para sacar a cientos de millones de personas de la más extrema pobreza. A ver, sobre el papel, la agricultura en Cuba ya está bastante privatizada. Solo 1/3 de la producción depende del Estado. La gran mayoría de agricultores son particulares, cooperativas autónomas o empresas privadas. Empresas siempre de menos de 100 trabajadores, un límite que ahora también se quiere eliminar. Sin embargo, a esto hay que hacerle dos matices. Para empezar, el 80% del suelo está directamente controlado por el Estado y el sector privado tiene que pagar un alquiler para poder cultivarlo, casi como si fueran siervos pagando al señor feudal. Resultado, pues que a pesar de solo controlar el 14% de la tierra y utilizar el 36%, el sector privado produce más del 70% de las viandas, hortalizas, maíz y frijoles de Cuba. Es cierto que el Estado es mucho más importante en la ganadería, especialmente en la producción de carne y huevos, pero porque el sector privado está prácticamente vetado ahí. Claro que estos son solo cifras relativas. Si miramos la producción absoluta, la agricultura en Cuba es desoladora. En 1920 la isla producía 6 millones de toneladas de azúcar. En 1980 consiguió subir a las 8 millones de toneladas. Pero ¿cuántas crees que produce hoy? Menos de 200.000. Básicamente lo mismo que a mediados del siglo XIX. Y es que el alquiler de la tierra al Estado ni siquiera es lo peor. Los cubanos tienen que vender la cosecha a precios controlados muy por debajo de su valor de mercado. En la práctica es como si te obligaran a regalar buena parte de lo que produces. Y claro, así hay muy poco incentivo para trabajar e invertir en la tierra. Las mejoras que hagas no son tuyas, serán del Estado. Y lo que produzcas, pues también. Esto es precisamente lo que quiere ahora cambiar Díaz-Canel. Primero, eliminar los controles de precios, aunque ha dejado abierta la puerta a ciertos productos, sobre todo bienes estratégicos. En la práctica eso puede ser cualquier cosa, pero el gobierno ha sido muy claro, los controles de precios son un fracaso. Además, también ha puesto sobre la mesa eliminar ese sistema feudal de arrendamiento de la tierra. En su lugar proponen algo muy típico del este asiático, dar alquileres a 99 años, que en la práctica no tiene mucha diferencia con privatizar el campo y cobrarle una especie de impuesto a la propiedad. Con este sistema, los agricultores podrían hacer inversiones y tener la certeza de que serán ellos los que recojan sus frutos, nunca mejor dicho. Además, también pretenden terminar con otra máxima socialista, que la tierra es del que la trabaja. Con las nuevas reformas, los capitalistas podrán invertir en terrenos sin tener que trabajarlos ellos directamente. Claro que no vayamos tan deprisa. En los años 80, Cuba ya hizo una reforma bastante parecida,
los mercados libres campesinos. Funcionaba como el sistema dual que impuso Deng Xiaoping. Los agricultores tenían que vender una cuota fija a precios controlados, pero el resto podían negociarlo en un mercado libre. Y las reformas funcionaron muy bien, tanto en China como en Cuba, hasta que se suspendieron 6 años más tarde, cuando el régimen castrista necesitó más dinero. Aquí vemos la primera amenaza a este paquete de reformas, que se revierta al poco tiempo. Claro que todo apunta a que el gobierno cubano está negociando con los Estados Unidos, así que el tío Sam se espera supervise más de cerca las reformas. Sea como sea, hay otros sectores más allá del campo, y también hay otras formas en las que las reformas podrían salir mal. Si las reformas del campo ya suenan muy radicales, con la banca, el crédito y la moneda se viene una auténtica revolución. Hasta hoy este sector estaba completamente controlado por el Estado, al más puro estilo de Corea del Norte. Pero ahora el gobierno quiere dar licencias para la creación de bancos y fondos de inversión privados, que además competirán en las mismas condiciones que la banca pública. Y lo más sorprendente es que esto también aplicará para inversores extranjeros. Además se darán muchas facilidades para que los dólares entren y salgan de la isla sin pasar por la supervisión del ejército, como ocurría hasta ahora. También se autorizará al sector privado a dar créditos y microcréditos, una institución clave para el boom económico del mundo rural chino. Pero más allá de la banca, las reformas más radicales son las monetarias. Para empezar, Díaz-Canel ha avisado de una devaluación masiva al más puro estilo de Javier Milei. Ojo, en realidad no es que se vaya a devaluar nada, simplemente se va a reconocer oficialmente la realidad, que la moneda cubana no vale lo que dice el tipo de cambio oficial. A esto le acompañará un nuevo mercado de divisas que expresará el valor del peso cubano en tiempo real. Se implementará un sistema de subasta de divisas, como ha hecho Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, y se darán licencias al sector privado para operar casas de cambio legales. El objetivo está claro: acabar con la inflación y la informalidad. No obstante, esta no es la primera gran reforma monetaria de Díaz-Canel, y si es la segunda, obviamente es porque la primera salió mal. En el año 2021 se llevó a cabo la tarea de ordenamiento. La explicación es algo técnica, pero básicamente ponía fin al peso convertible para unificar la moneda en un único peso cubano. Resultado, según datos oficiales, una maravilla. Pero la realidad nos dice otra cosa. El gobierno habla de una inflación del 77,3% en 2021 y del 37,2% en 2022, aunque expertos independientes la elevan al 270% o incluso al 470%, cifras que sitúan a Cuba como el país americano con mayor inflación después de Venezuela. Es más, se estima que la inflación fue del 70% en el año 2025, y eso que el consumo está hundido. O sea, que los precios no suben más porque nadie puede pagarlos. ¿Y por qué fracasó? Pues básicamente hay dos motivos. El primero es que la reforma se quedó obsoleta muy rápido. El gobierno unificó el tipo de cambio a 24 pesos por dólar, pero cuando el programa se implementó, el tipo de cambio real era de 50 y pico. La parte positiva es que Díaz-Canel parece haber aprendido de sus errores. Todavía faltan muchos detalles, pero parece que esta vez no intentarán fijar un tipo de cambio oficial, sino que dejarán al mercado decidir cuánto vale un peso cubano y en tiempo real. Ahora bien, el segundo problema será mucho más difícil de manejar. Al Banco Central le falta pólvora. Los tipos de interés llevan desde el año 1997 al 2,25%, completamente planos durante todos estos años. Vamos, ríete de Japón. Pero en realidad, lo que diga el Banco Central de Cuba da completamente igual. Y para entender por qué, tenemos que entender cómo funciona un banco central. El tipo de cambio no es una cosa que se decida por ley. No es como, no sé, el salario mínimo. Los tipos de interés no son una ley, no se deciden por decreto. Si el Banco Central los quiere cambiar, primero tiene que operar en el mercado. Y para eso necesita munición, bonos, dólares, oro, lo que sea. Pero Cuba, aunque está muy endeudada, no tiene un mercado de bonos ni nada parecido en el que se pueda intervenir ni nada por el estilo. O sea que no puede hacer política monetaria convencional. Esto mismo lo dejaron muy claro en un informe del año pasado y desde entonces la cosa no ha cambiado. La economía cubana no cuenta en el escenario macroeconómico, productivo e institucional actual, con condiciones para avanzar a corto plazo hacia un esquema cambiario unificado que resuelva de una vez los problemas planteados.
Amigos, la tarea de ordenamiento y el informe del que os acabamos de hablar no eran moco de pavo. Eran el programa de reformas monetarias más ambicioso desde el periodo especial. Y fracasaron estrepitosamente. El gobierno cubano esperaba que la inflación de 2025 fuera del 14% y ha terminado siendo del 70%. Aquí Díaz-Canel y su equipo ya reconocían muchos de los problemas de la economía cubana. O sea, que las declaraciones de los últimos días no son tan novedosas. Ahora bien, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. El equipo económico sabía que los controles de precios habían fracasado, pero su estrategia para contener la inflación fue, sí, lo podéis imaginar, más controles de precios. Y la cosa no acaba aquí. El 18 de diciembre de 2025, o sea, hace nada, el gobierno añadió una nueva tasa flotante con su propio tipo de cambio. Todo lo contrario de lo que se suponía que querían hacer, que era unificarlo todo en un solo tipo. Y a ver, no es que sean tontos. Lo que ocurre es que estas medidas son un fracaso, sí, pero como todo en la vida, genera ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganaban con los controles de precios, por ejemplo? Pues las empresas que compraban a precios artificialmente baratos y luego los revendían en el mercado internacional, por poner solo un ejemplo. Y en Cuba, el comercio internacional está totalmente dominado, adivinad, por las Fuerzas Armadas. Es más, esta tampoco es la primera vez que los políticos cubanos hablan de la necesidad de abrirse al comercio exterior. Durante la administración Obama, Washington y La Habana negociaron un acercamiento que incluía una importante apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, funcionarios estadounidenses involucrados en la iniciativa afirman que Fidel Castro, quien aún vivía en ese entonces, trabajó tras bambalinas para bloquear la apertura económica. Al final, la duda no es si estas reformas funcionarán o no, es si llegarán a implementarse de manera efectiva y consistente a lo largo del tiempo. La retórica de los últimos días sobre los fallos del modelo cubano no es nueva, pero por ser optimistas, esta vez hay más motivos para la esperanza. El más obvio es que los Estados Unidos, con Marco Rubio a la cabeza, están metidos en este asunto. No sabemos cómo terminará, pero su influencia hoy es innegable. Y ante el ejército americano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba tienen muy poco que decir. De hecho, aquí hay una cosa muy llamativa. La mayoría de titulares en prensa se han centrado en medidas como privatizar empresas públicas, emitiendo acciones, eliminar el límite de 100 trabajadores al sector privado o cambiar la libreta de abastecimiento por un sistema de ayudas más focalizado en unos pocos, pasando de un modelo igualitarista a uno asistencialista. Pero si os fijáis en el informe y el discurso del gobierno, lo que más se repite una y otra vez es que la economía se abre a la inversión extranjera, incluido para el turismo y el sistema bancario. Estos son los dos sectores más importantes en manos del ejército, así que, quién sabe, quizás esta vez están convencidos de que van a poder llevar a cabo su programa de reformas sin intromisiones. Sea como sea, hasta ahora solo hemos tenido una declaración de intenciones. Todavía falta ver cómo Cuba implementa todas estas reformas, si es que las termina implementando. Nosotros, en Visual Economic, estaremos muy atentos para contaros todas las novedades sobre este asunto. Pero llegamos hasta aquí, ahora el turno es para ti. ¿Crees que Cuba va a transicionar al capitalismo igual que hizo China? ¿Dejará al ejército que se hagan todas estas reformas? Y de ser así, ¿veremos un milagro económico como en Asia? Puedes dejarnos tu respuesta abajo en los comentarios. No olvides que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete si aún no lo has hecho. Y si te gusta este vídeo y quieres que hablemos más de Cuba, háznoslo saber dándole al botón de like. Nos vemos aquí muy pronto. Un saludo y a cuidarse.